Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis en esta tarde de sábado? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ir empezando, todo que vaya entrando, hoy van entrando en este sábado que no sabíamos si iba a tener éxito, pero también que fuera una tarde tranquila, una tarde que no tuvierais tanto ajetreo con la agenda y pudierais estar aquí con nosotros para hablar de este tema interesantísimo, ¿no? Que es lo de poner límites a nuestros clientes. Muchísimo, y un gran problema que tenemos muchos despachos y que este problema genera muchos otros problemas en otras cosas, en rentabilidad, en horas, en estrés, y importante tratar este tema. Todos los que habíamos planteado para nosotros eran importantes, pero yo creo que la elección ha sido muy indicada. Sí, la verdad que esto de poner límites para nosotros también fue una transformación muy grande a la hora de empezar a ver cómo la rentabilidad de los proyectos pues tenía una cierta, ¿no? Se iba elevando, ¿no? Porque cuando empezamos a analizar bien todas las horas, todo el input de horas, todos los gastos que teníamos que imputar a todos los proyectos, nos dábamos cuenta que teníamos una bolsa de horas que estaba fuera totalmente de lo que era hacer ese proyecto básico, ejecutivo, de la dirección de obra, y eso nos comportaba que cuando empezamos a imputar nos dimos cuenta que había muchísimas horas que regalábamos nuestro tiempo, muchísimas horas que regalábamos de modificaciones, y eso al final pues te trae que ese porcentaje que tú te pones de beneficio con esas horas de regalo, ¿no?, se vayan consumiendo. Totalmente. Y el tema de poner límites también tiene la vertiente personal, que cuando tú pones límites, las expectativas del cliente están más claras y sabe más qué es lo que puede esperar, y eso ahorra muchísimos problemas y conflictos con el cliente, de que te pida cosas, de que tú le tengas que decir que no, de que él se enfade, y eso genera distorsiones en una relación que normalmente es muy larga, de 2 años. Por tanto, para nosotros es importante porque tiene esa vertiente empresarial, pero también la vertiente personal de evitarte problemas que, si no, al final, nosotros hace ahora un tiempo, nuestros días eran todo el día de solucionar problemas, como de mal rollo, como de discusiones, y al final es muy cansado porque a nivel personal también tenías una carga muy importante. ¿Qué vamos a ver hoy? Os explico un poco la estructura. Va a ser una masterclass súper cortita para que no quitaros mucho tiempo, y nuestra idea de hoy es explicaros como 3 claves, ¿no?, de cómo poner límites. Os vamos a enseñar un pequeño ejemplo de cómo lo hacemos nosotros. Todo esto, como sabéis, está muy desarrollado luego en el máster, más detallado, mucho más amplio y con más horas, pero hoy os queremos enseñar una pequeña pincelada que, si a partir de mañana la podéis empezar a implementar, pues será fantástico. También cómo transformar esos límites, no es tan solo límites de voz, sino cómo se pueden transformar y cómo se pueden ver implementados en contratos, en honorarios, en todos esos documentos que le entregamos al cliente, y al final lo podemos ver desde el inicio. Por último, también, pues como os decíamos, veremos ejemplos también totalmente aplicados, donde nosotros en Next lo aplicamos diariamente, donde ya tenemos un protocolo estandarizado de que ya todo el equipo, tanto administración, nosotros, la persona que lleva ese proyecto, sabe bien cómo tiene que cursar en esos protocolos de límites a los clientes. No le llamamos límites a los clientes, pues que ya están integrados en nuestros documentos, y por lo tanto es muy sencillo para nosotros, y el cliente ya lo ve desde el primer día, lo ve de una manera súper natural, y la verdad que cuando tú te lo crees y cuando tú ya lo tienes implementado y tu equipo también, y lo haces como de manera natural, el cliente al final pues lo ve como, bueno, como una cosa no nueva, porque para ellos no es nueva, sino como una cosa que en este estudio se trabaja así. También habrá una pequeña ronda que haremos una pregunta en abierto, y el otro día en la masterclass, la verdad que fuisteis súper dinámicos en el chat, que nos encantó, y abriremos, y nos gustaría también pues, que os pusierais algún ejemplo de lo que preguntemos y podamos también interactuar con vosotros, porque al final estamos aquí también, somos compañeros igual que vosotros, y la verdad que interactuar con vosotros nos ayuda a poder ver otros ejemplos, y si os podemos ayudar así en directo, pues fantástico. Esto es lo que más nos gusta. Al final, la gente que está un sábado a las 6 de la tarde es la gente que quiere hacer las cosas de una manera diferente. Seguro que está preocupado por una situación que ahora no funciona exactamente como él querría, pero es gente de acción que quiere hacer las cosas diferente e implementarlas diferente. Por tanto, también, como decía Nuria, nos encantará que abráis cámaras. Además, si somos poquitos, podremos destinaros un poquito de tiempo a cada uno de vosotros a nivel personal, que abráis cámaras, que nos veamos las caras y que nos planteéis directamente el problema que tenéis, y así probéis un poco como lo hacemos en los directos en la masterclass, de esta manera colaborativa de intentar dar soluciones en directo a vuestros casos reales, a vuestras situaciones particulares,
iguales porque cada uno es un mundo, pero al final el sistema de aplicación hay unas maneras de aplicarlo comunes, pero se pueden especificar para cada uno para que sean más efectivas. Entonces, nos gustará y nos encantará de que podáis abrir micros, compartir con nosotros el problema concreto y nosotros daros la opinión para que a partir del lunes podáis empezar a hacer las cosas diferentes y así veréis un poco cómo lo intentamos hacer en el máster para que sea una cosa súper colaborativa y súper aplicable, como explicábamos la semana pasada. Bueno, estaría bien explicar un poco el problema, ¿no? El problema de cómo poner los límites, ¿no? Y para nosotros, ¿qué es el problema, ¿no? De qué es lo que los clientes hacen cuando es un problema, te genera un aumento de horas, te genera una poca rentabilidad en ese proyecto. Al final, tenéis que valorarnos si el cliente pide mucho más de lo que realmente tiene contratado, de lo que habéis acordado con él, ¿no? Y sobre todo, ¿qué consecuencias os va a traer esto a vosotros? Porque el cliente, si no le ponéis límites, va a empezar, ¿no? a pedir Totalmente. más, ¿no? Al final también lo hablamos en la masterclass, que lo que también nosotros intentamos en el máster es romper estos esquemas y hacer las cosas de maneras diferentes, ¿no? Y todos los arquitectos y los interioristas somos muy críticos con el cliente de me pide más horas, me exige, me pide lo que no me paga y tal. Pero si hacemos un análisis de nosotros mismos, ¿realmente le habéis explicado qué incluye cada cosa? ¿Le habéis explicado qué va a ser lo primero, lo segundo y lo tercero? ¿Le habéis explicado si el precio esto lo incluye o no lo incluye desde el primer día? Es que muchas veces siempre señalamos al cliente, pero yo creo que el problema parte de nosotros. Es decir, si nosotros no marcamos las bases, no tenemos unos protocolos, no tenemos un esquema claro, una manera de funcionar, le damos libertad al cliente y el cliente es avaricioso inconscientemente. Yo creo que muchas veces no lo hacen ni conscientemente. Por tanto, yo creo que en la metodología nuestra está el secreto y nosotros nos dimos cuenta que cuando nosotros lo tuvimos bien ordenado, con un protocolo claro y con unas estrategias muy claras y lo explicábamos al cliente, minimizábamos un 60% los problemas que estábamos teniendo hasta ese momento. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que hacer un análisis personal de si realmente lo tenemos ordenado y lo estamos explicando correctamente. Sí, yo creo que para empezar, una de las claves principales es definir muy bien las reglas del juego. Cuando tiene un cliente, cuando el otro día en la masterclass también lo hablábamos de la importancia, ¿no?, de hacer unos buenos honorarios, que no sea una simple hoja donde ponemos el precio y vamos a poner el proyecto básico, ejecutivo, o sea, que al final, dentro de que también hablábamos de esa experiencia de cliente, el hecho de los honorarios forma parte, ¿no?, de cómo le presentamos al cliente y ahí ya tenemos, no de manera oculta, pero sí que ya le vamos introduciendo el tema de los límites. Por otro lado, también el tema del contrato, ahora os enseñaremos algunos tips, pero el tema del contrato también es súper importante que todos esos límites estén muy marcados, porque al final, si luego a la larga tenéis algún problema, algún conflicto con clientes, es que tú me dijiste... Las cosas escritas son las que valen. Sí, al final íbamos a un tipo de generación que con todos temas escritos y todos temas estipulados, al final, si no, los acuerdos de palabra cada vez son más difíciles de cumplir. También el tema timings. El tema timings es importante que se tenga esa estrategia, esa estructura de que el cliente sepa en todo momento qué es lo que vamos a entregar, dónde estamos, en qué fase, porque el cliente no tiene ni idea, en el fondo, yo me doy cuenta, ¿no?, cuando hago una reunión de captación a un cliente, que le suena chino todas las fases de un proyecto, que si anteproyecto, que si básicos, que si el ayuntamiento, que si el ejecutivo, que si las mediciones para los industriales. Le suena chino y no tiene ni idea cuál es el orden primero. Ya, bueno, pero es que yo ya necesito el presupuesto de obra, no. Primero esta parte, luego otra. Entonces, el timing también la verdad es que le da mucha tranquilidad y le deja claro que al final cuál va a ser el orden y que sobre todo ellos no controlen para nada el proyecto en el sentido de que eres tú el director de orquesta, ¿no?, y el que va a definir cuáles son los tiempos, ¿no? Y sobre todo esto, explicarlo muy bien desde el principio qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye. Ahora os explicaremos, ¿no? Ahora Gerard, ¿no?, va a explicar un poco cómo lo hacemos en Next y rápidamente poderos lanzar un poco esos tips de cómo desde el principio nosotros marcamos en esos honorarios cómo lo hacemos. Para nosotros fue importantísimo lo que explica Nuria, el tema de los timings y explicarlo gráficamente a la gente. Como explicamos también en la masterclass, hay muchas personalidades de gente y en el máster lo explicamos exactamente, pero hay gente que es impositiva y es controladora de serie, digamos, que ellos necesitan tener un control y un orden muy claro. Y si tú no lo das, lo ejercen ellos. Y al final, si nosotros tenemos una estructura que no está organizada, el cliente se pierde. Para nosotros fue muy importante, tanto en los honorarios como cuando explicamos en la captación, explicar la línea temporal exactamente por dónde iría. Es decir, qué documento iba primero, para qué servía, cuál iba segundo.
los pagos que tenían que ir haciendo distribuidos en esta línea temporal. Y lo que hacía es a él darle seguridad y saber dónde se encontraba en cada momento. Bueno, este esquema, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Cuando el cliente tiene el control absolutamente de todo, que vamos de aquí para allá, flecha para aquí. ¿Es él el que va saltando de casilla en casilla y tú vas detrás intentando solucionar las cosas, o eres tú el que marca exactamente el camino y él sabe en cada momento dónde se encuentra? Por eso explicaba al principio que si nosotros no marcamos un protocolo, no marcamos un camino claro y lo explicamos claramente al cliente, después no nos podemos sorprender si es un cliente que necesita tener las cosas controladas, que él tome el liderazgo y nos esté imponiendo cada día, bueno, y ahora esto porque no está, y ahora aquello porque no está. Y vosotros tenéis que ir detrás constantemente explicando, no, ahora esto no toca porque primero lo otro, pero es que el error es nuestro de no tener esta estructura preparada y explicada y de saber exactamente él con un documento en su casa que en cualquier noche cuando llega a casa dice, vale, ahora estamos en la fase de anteproyecto, esto sirve para esto, después me toca el básico y aquí tendré que pagar una solicitud de licencia, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante que les vayamos transmitiendo a ellos cómo van a ir transcurriendo por este servicio que les ofrecemos, porque tenemos que tener una idea clara. Es que es un servicio que normalmente dura 2 años. Imaginaros que vosotros tuvierais que consumir algo, cualquier servicio que vosotros compráis o pedís o consumís durante 2 años y no supierais el camino que va a pasar durante esos 2 años. Por tanto, es normal que el cliente se pierda. Cuando se pierde, se gira y ese girarse recurre en problemas y en tener discusiones con el cliente. También nos dimos cuenta, ¿no?, que cuando nosotros teníamos una estrategia, en esa estrategia, cuando el cliente tiene el control absoluto del proyecto, tenemos el problema, ¿no?, que nosotros teníamos estipulados pues el contacto a la web, llamada al cliente, y cuando el cliente tiene el control del proyecto, cuando tú tienes ya el orden, ¿no?, de la presentación de, por ejemplo, de la distribución, de las plantas, el cliente va saltando de un lado al otro, nos va llevando, pues ahora hazme cambios, modificaciones, tengo que volver al proyecto básico, ahora cámbiame este render, ahora tenemos que volver al ejecutivo. Te hace saltar según sus inquietudes, ¿no? Según lo que él necesita y lo que él se cree que es lo importante en cada momento. En cambio, cuando nosotros tenemos totalmente el control, aquí hay un orden, ¿no?, de reunión, presentación ante proyecto, pasan 2 semanas, tenemos aceptación del proyecto, primera reunión, pasan 2 semanas. O sea, aquí tenemos toda esta estrategia, ¿no?, que la tenemos como súper controlada nosotros y que hace que el cliente la tenga súper bien definida y que sobre todo tengamos desde el inicio nosotros esta estrategia, que la vemos en el máster con detalle, desglosada. Es que aquí hoy os tenemos que hacer un resumen rápido, pero aquí toda esa estrategia la desarrollamos, la enseñamos, la entregamos, para que así también veáis todos estos protocolos, ¿no?, que se le crea al cliente, que esto se lo podemos entregar de manera en un formato con la entrega de los honorarios, con la entrega de la firma, ¿no?, del proyecto. Y como explicaba Nuria, importantísimo marcar los timings de las cosas entre uno y otro, sí, porque al final esto le permite al cliente saber dónde está en cada fase y no decirte, sabe que son 3 semanas, no se cree que no estás trabajando. ¿Cuántos de vosotros os ha pasado que el cliente os llama? A mí me pasa constantemente. ¿Qué habéis hecho esta semana de mi proyecto? Bueno, tú no lo has visto, pero os he estado respondiendo unas deficiencias, ha entrado al ayuntamiento, estamos a la espera de esto. Pero si nosotros no le marcamos los timings exactamente, es imposible que él se sitúe y entonces él empieza a pedir de una manera descontrolada porque se cree que no estás haciendo. Y recordar que en la masterclass era muy importante que el cliente creyera que única y exclusivamente estamos trabajando en su proyecto, que su proyecto es único para nosotros y que es lo más importante porque él se tiene que sentir especial. Si él no se siente especial y se siente perdido, entonces la situación se empieza a girar. Y en nuestro protocolo incluso tenemos preparado, si pasa sí o si pasa no, los diferentes caminos. Es decir, lo tenemos que tener controlado si nos acepta o no nos acepta, si el ayuntamiento nos acepta el proyecto o tenemos deficiencias. Y todos estos caminos los tenemos marcados dependiendo de una situación o de la otra. Bueno, es que al final el cliente, yo digo siempre que es como los niños. Cuando ellos tienen que sentir que tenemos nosotros el control porque les da tranquilidad, les da seguridad, sienten ese compañero de viaje en todo el proyecto. Y yo siempre digo que los límites es como igual que hacemos con nuestros hijos. Pero es que ¿no? Es normal esto, Nuria, porque el cliente nunca ha consumido un servicio de arquitectura y probablemente va a ser la única vez en la vida que lo haga. Por tanto, si no se lo explicamos, si no se lo marcamos, si no le acompañamos durante todo el proceso, pero le marcamos exactamente los timings, es normal que se pierda, que se enfade, que se cree que no estás haciendo nada o que él quiera tomar el liderazgo. Y en el tomar el liderazgo ellos es cuando nos pasa que
exceso de horas, más renders de los que toca, cambios ilimitados, porque cuando le dejamos tiempo para pensar y le dejamos tiempo para que él se crea que tiene el control, se nos gira absolutamente en contra. Totalmente. Y uno de los temas clave para nosotros, aparte de toda esa estrategia que os estamos comentando, fue el tema de los honorarios. Luego comentaremos el tema del contrato, pero principalmente los honorarios. Al final, ¿qué nos pasaba con los honorarios? Nosotros teníamos unos honorarios, hacíamos nuestros cálculos, nuestras horas, pero nos dábamos cuenta que queríamos ser tan exquisitos con esa experiencia de cliente que explicábamos el otro día, el jueves, en la masterclass, que al final ofrecíamos muchísimos servicios. Ofrecíamos renders, asesoramiento, interiorismo, incluso proyecto de iluminación. Ofrecíamos tanto que cuando entregábamos nuestros honorarios, ¿qué pasaba? Éramos súper caros. Entonces nos dimos cuenta de que claro, que podíamos ser más caros porque al final estábamos ofreciendo algo que la competencia no estaba ofreciendo, pero tampoco podíamos dispararnos tanto de mercado porque estaríamos fuera de mercado. Pero el error es que explicábamos poco todos estos servicios que está explicando Nuria, que en nuestro despacho teníamos incluido como asesoramiento de interiorismo, y asesoramiento técnico, iluminación. Lo explicábamos poco y el cliente, si no lo explicábamos, él percibía que era lo mismo y acababa comparando precio con precio. Y al final, precio con precio, como nosotros, sin explicarlo, ofrecíamos muchos más servicios, éramos caros. Sí, entonces llegó un momento que tuvimos que decir, mira, tenemos que dejar de ofrecer tanto, pero no podemos tampoco no ofrecerlo porque al final es nuestro valor, ofrecemos algo que nuestra competencia no ofrece, ofrecemos muchísimos servicios extras aparte del anteproyecto básico, ejecutivo y dirección de obra, tenemos que darle un plus a nuestro servicio integral 360 que ofrecemos a nuestro cliente, pero tenemos que competir también a nivel de precio porque si no vamos a estar muy fuera, ¿no?, de la liga de nuestro sector y de nuestra competencia. Decíamos, recuerdo, es decir, si tienen la duda de a iguales servicios, cómo son, si son caros o no, teníamos que permitirles que nos pudieran comparar con un servicio básico también. Sí. Es decir, aunque nosotros quisiéramos ofrecer muchos servicios porque era nuestro cliente ideal, es donde nos queríamos dirigir, es lo que nos motivaba a nosotros y donde queríamos obtener más rentabilidad, les teníamos que quitar esta duda a nivel de precio y eliminarla. Y así, de esta manera, nosotros podíamos competir con todo nuestro entorno porque ya por precio no competíamos, porque ellos habían comparado, pero entonces nos encargaban más servicios. Sí, Esther nos está preguntando, ¿no? Entiendo que le dais un calendario desde el principio. Sí, exacto. Totalmente. Dentro de esta estrategia detrás, que esto lo entregamos, el entregable tal cual en el máster, esta estrategia va acompañada de un calendario. El cliente sabe cada 2 semanas, 3 semanas qué va a pasar. Previamente a esas 3 semanas, si tenemos que hacer una reunión de iluminación, se le hace un entregable de iluminación para que empiece a saber sobre el tema. Todo esto está calendarizado, entonces ellos saben que hasta aquí 2 semanas no vamos a tener reunión. Por lo tanto, no están esas 2 semanas enviándonos cosas, llamándonos, oye, ¿qué estáis haciendo? Preguntando. O sea, al final ellos van sabiendo que de aquí 2 semanas va a pasar esto, de aquí 1 mes y medio va a pasar lo otro y todo esto en calendario. Así que sí, Esther, el calendario también está muy presente y se lo entregamos una vez se firma el proyecto y el encargo. Como os decía, el tema de los packs. El tema de los packs lo vamos a ver muy rápido hoy porque nos da para hacer 5 masterclass esto de los packs, pero hoy solo tenemos un ratito. Y esto de los packs, ¿qué hicimos? Pues diferenciarnos en 3 packs, el básico, el estándar y el premium. Dentro de aquí también esto, lógicamente, detrás de cada pack hay un desglose de servicios, qué es lo que entra, qué es lo que no entra y el cliente le ofrecemos estos 3 packs y el cliente escoge. El cliente escoge qué pack es el mejor para él. Y, lógicamente, cada pack va de un precio, ¿no?, con una serie de servicios. Hoy aquí os lo hemos resumido, pero todo esto también lo tenemos súper desglosado en qué entra en cada pack. Entonces, el hecho de ponerle límites con los packs hace que el cliente también pueda tener una experiencia según, ¿no?, su presupuesto. Sí, su presupuesto. De hecho, ocultamente, en esta estrategia de ofrecer 3 packs, hay 4 estrategias básicas para nosotros que fueron clave en aumentar la rentabilidad del despacho. La primera es que le permites al cliente comparar precio bajo con precio bajo. Por tanto, esa idea de que Next es caro la eliminas, porque cuando comparan mismo servicio con mismo servicio, ven que el precio es similar. Por tanto, ya eliminas la idea de no los voy a contratar porque son caros. La segunda cosa que haces es aumentar absolutamente la rentabilidad del despacho, porque cuando a ti te ofrecen un pack, y fijaros también un poco en los nombres, un pack basic, un pack estándar y un pack premium, os garantizo que el
95% de la gente cuando nos contrata nunca contrata el pack basic, siempre el pack estándar o el pack premium. El que a nosotros en realidad nos interesa es el pack estándar y aquí en este salto pudimos aumentar mucho los honorarios, pudimos aumentar un 20% los honorarios porque el cliente era consciente de que estaba contratando unos servicios totalmente diferentes y entonces aquí nos permitía aumentar la rentabilidad y el que quiere realmente pedir un pack que sí sea súper exclusivo, que esté todo el día pendiente de él, que nos pueda escribir a todas horas, entonces ponemos un pack premium, pero un pack premium que realmente paga muchísimo más de lo que sería un precio estándar. Por tanto, en esta estrategia ya había un aumento de la rentabilidad dentro de una manera muy fácil. Bueno, que al final el pack premium es realmente el que queremos vender, es el que realmente es nuestra experiencia de cliente total, es el que ofrece todos estos servicios que al principio los vendíamos de entrada, ¿no? Y era cuando éramos muy caros. Pero en el pack estándar ya éramos capaces de aumentar un 20% lo que estaríamos haciendo, porque en el básico ponemos el precio justo, pero ya no nos aprietan los honorarios. ¿Por qué? Porque ellos saben exactamente, está súper bien definido en cada uno de los packs cuántos renders le entra, cuántas reuniones le entran, cuántos cambios le entran y dependiendo evidentemente de cada uno, pues el pack premium tiene que ser realmente premium. Aquí es muy básico, aquí le entran a lo mejor 2 renders y aquí le entran ilimitados. Es realmente la diferencia entre uno y otro es grande a nivel de servicios, pero también es muy grande a nivel de precio. Pues un poco como el ejemplo de los coches, ¿no? Exacto. El desde y cuando vas incrementando mejores llantas, mejores audios, mejor motor, ¿no? Pues el cliente también puede comprar desde un desde y puede llegar a un presupuesto mucho más elevado, pero con unos servicios mucho más altos. Totalmente. Y así también eliminamos absolutamente los problemas y las expectativas futuras de que te pidieran más cosas de las que te habían contratado. Porque como está totalmente explicado y como te decíamos Esther y Nuria te explicaba, aquí está la línea temporal y está todo explicado y está cuántos renders te entran, cuántas reuniones te entran, si empiezan a pedir más cosas, ellos son conscientes porque lo tienen desde el primer día. Por tanto, tú libremente les puedes decir, oye, tendremos que hacer un añadido, tendremos que hacer una extensión del contrato porque ya te acuerdas del primer día que te dije y entonces no hay discusión porque lo tienen escrito desde el primer día. Por tanto, cuando os decía al inicio de que nosotros no explicamos bien las cosas, cuando entregamos un presupuesto, como explicaba Nuria en la masterclass de la semana pasada, con anteproyecto, proyecto básico, proyecto ejecutivo y dirección de obra y 4 precios y un precio total, es decir, después no nos podemos quejar de que el cliente nos pida más cosas o no tenga conciencia de realmente lo que estamos haciendo, porque somos nosotros los primeros que no lo hemos explicado. Este documento en el máster lo compartimos y os lo entregamos para que lo podáis utilizar desde el primer día, pero realmente aquí empezamos a evitar una estrategia, evitar la estrategia de eliminar muchos problemas de los que habíamos tenido hasta ese momento y aumentar muchísimo la rentabilidad de los proyectos. Sí, y luego también tenemos aquí servicios complementarios que están fuera de este pack, ¿no? En estos servicios complementarios luego está el arquitecto técnico, el estudio topográfico, estudio geotécnico, proyecto interiorismo, porque esto también nos pasaba, ¿no? Que el cliente, como no tiene ni idea de cuáles son los servicios que tienen que entrar, llegaba un momento que nos había pasado, ¿no? Al principio se enfadaban, ostras, pero no está incluido el geotécnico, o no está incluido el aparejador, o no está incluido el interiorismo. Entonces, bueno, pues de entrada lo ponemos como súper claro, esto tiene un precio, el A, B, C, y entonces a partir de ahí ellos escogen, ¿no? Que si es un cliente muy ideal y a veces algún pack, algún render, nosotros queremos, si ya tiene 2 contratados, le queremos hacer 4 para que su experiencia sea fantástica, lo hacemos. Pero tiene la ventaja de que el cliente sabe que le estás haciendo de más y aún lo valora más y se cree que su proyecto es único y que te estás dedicando. Si os fijáis, todo lo que os explicamos en la masterclass es como un 360, como explicaba Nuria, que va dando vueltas sobre el mismo concepto, pero es lo que realmente va fomentando la confianza del cliente y que su experiencia sea única. Bueno, es que al final ponerle límites para ellos es una experiencia positiva, porque los límites hacen que lo tengan súper claro y que esa experiencia sea como mucho más positiva para ellos. Totalmente. Perdón. Así que esto también lo trabajaremos en el máster, lo veremos con detalle, os lo entregaremos, todos estos horarios que nosotros hacemos y también todo esto, lógicamente, está desglosado uno por uno con los tics de qué es lo que entra y qué es lo que no entra. ¿Por qué una cosa y por qué la otra? Y lo que explicamos también de que el cliente ideal tiene que tener la experiencia de cliente preparada para él, os explicaremos qué cosas están preparadas para cada cliente ideal y por qué hicimos cada una de las cosas. Sí, bueno, espero que esto os sirva y que podáis empezar a partir de mañana a aplicarlo, a pensaros, ¿no? Esos packs de honorarios y, como os decía, lo podemos ver en detalle tranquilamente en el máster porque la verdad es que para nosotros fue un cambio súper importante en los proyectos, en la rentabilidad
y sobre todo en el cliente, ¿no? Que cuando se sentaba, el cliente que te venía para buscar tan solo unos planos, una dirección de obra y algo sencillo, lo tiene. El estándar, que, bueno, hay un porcentaje alto nosotros en el estándar, pero es que luego les pones el caramelo y el premium, la verdad es que un porcentaje muy alto acaba viendo el premium porque les pones el caramelo y, hostia, y no voy a tener iluminación, y no voy a tener el tema energético, y no voy a tener un estudio acústico, y claro, y todo esto, y luego al final a veces también, depende del proyecto, coger el premium, bueno, pues esto no lo necesito, exacto. esto tal. Se pueden hacer su traje a medida. Yo os propongo que como ejercicio, la próxima vez que presentéis unos honorarios, no presentéis solo un precio, presentar 2 o 3 precios y de entrada vais a dejar descolocado absolutamente al cliente y entonces va a tener que estudiar con más profundidad vuestra propuesta y le va a dar mucho valor. Porque al final el cliente espera un precio para llegar a casa y decir, aquí eran 11.500 y aquí son 11.450. El de 11.450, que son 50 euros menos. Yo os propongo que no le permitáis que haga esa comparativa tan fácil y le deis 3 opciones. Le da mucho valor. Le da mucho valor porque le dejas absolutamente descolocado. Luego también la comunicación clara, ¿no? El poder verlo tan claro, esa comunicación desde el primer día y que no tengáis miedo, ¿no?, al decir que no, porque al final es la manera de que hace, ¿no?, romper un poco la confianza. Si tú dices que no y luego el cliente no entiende por qué, o sea, al tener una comunicación clara desde el principio, lo tienes como súper bien explicado, hay que explicárselo muy bien. Entonces, es muy fácil cuando te piden algo que no está en el contrato, el decir no, al final es muy fácil porque le dices, vale, sí, pero vamos a aplicarlo, vamos a ver por cuánto que implica, cuántas horas implica el equipo. A nosotros nos ha pasado, ¿no? No, yo no quiero que me hagas ningún render. Es que justamente esta semana me pasó y con una conocida que es una persona que es conocida aquí de nuestra población y la conozco hace muchos años. No, Nuria, tú solo hazme el básico, yo con el básico tengo suficiente, no hace falta que me hagas ningún render, no, yo con lo que hagáis ya tal. ¿Qué pasa? Cuando llegamos, yo dije, ya, pues que se te va a quedar corto el base y tal. No, te lo prometo. ¿Qué ha pasado? Conforme hemos ido avanzando, hemos empezado a entrar en el proyecto, hemos empezado a hablar de tema interiorismo. Se generan dudas. Venga, va, hazme más renders, hazme otro render, hazme no sé qué. Digo, ya, pero es que esto no está en el presupuesto. Ya, es verdad. Bueno, va, pues cuéntame las horas, hazme un presupuesto y lo incluimos. Y claro, ella es que lo tiene súper claro, que eso no estaba incluido. Entonces yo no tengo que estar pasando vergüenza ni poniéndome colorada porque, guay, ¿cómo se lo digo? Y ahora, ¿cómo le incluyo esto de más? No, es que lo hemos hablado desde el principio. Te he insistido en que un transcurso de un proyecto cada vez nos exigen más el que todo sea en 3D, y a vosotros seguro que también, y por lo tanto luego nos es súper fácil. Venga, va, pues cuéntalo. Venga, pues tantas horas del equipo, tantos renders, son, no sé, me lo invento ahora mismo, 2.500 euros más. Y tú no estás perdiendo cuando antes Gerard y yo regalábamos esos 2.500 y luego la rentabilidad del proyecto era bajado totalmente. Y al final, ahora lo estamos hablando porque sabemos la realidad de los clientes y cómo se comportan, lo estamos hablando en sentido negativo, ¿no? Como si fuera en sentido peyorativo. Pero poner límites al cliente realmente le aporta una experiencia positiva, porque los límites, si son organización, al final lo que le transmites es seriedad, profesionalidad, seguridad, un control absoluto de la situación, una seguridad absoluta a nivel profesional. Y el cliente lo que necesita es contratar unos técnicos, unos compañeros de viaje que controlen absolutamente la situación. Y a él lo que le estás aportando es profesionalidad, seguridad y que están convencidos de que han cogido la mejor opción y que se sienten tranquilos. Totalmente. Luego también lo que hablábamos del tema del contrato, ¿no? Puntos claves que necesita vuestro contrato. Aparte, aquí hay una pregunta, no sé si el equipo me podéis subir un momento el chat. Es que antes va sobre el contrato. Vale, sí, Claudia, ¿no? Dice, buenas tardes, el contrato es importante. En el presupuesto no sería suficiente poner las condiciones aquí. Así, contrato sí, por lo que entiendo. Exacto, Claudia. O sea, una cosa es el presupuesto de honorarios, con tus packs, con todo, pero luego todo eso se tiene que llevar a la parte más legal, ¿no?, que nos piden del contrato. Y todo esto tiene que estar reflejado. Nosotros en el contrato reflejamos qué es el pack, qué es lo que incluye. Hay todas las cláusulas legales y adjuntamos también los servicios. El presupuesto también lo adjuntamos. Sí, entonces, un poco de tips, ¿no?, de lo que tiene que reflejar vuestro contrato independientemente de vuestros máster también entregamos nuestro contrato tipo. Sí, el contrato tipo lo entregamos ya con todas las cláusulas que lo podáis aplicar. Porque este contrato es prueba-error. Es decir, cuando un cliente te la mete o hay un vacío, dices, vale, a la próxima tengo que incluir esta cláusula. Y todos estos tips que os daremos ahora son de experiencias negativas que hemos intentado, propias en el despacho, que hemos intentado ir mejorando para que la próxima vez no nos pasara. Lo hemos resumido porque, como sabéis, un contrato es súper extenso, es muy largo, tiene muchas cláusulas
y hemos sacado un extracto y para hoy hacerlo un poco más ameno, ¿no? Pero lo que dices, Gerard, nosotros entregamos directamente en el máster el contrato para que lo tengáis a partir del día siguiente. Entonces, los puntos claves que cita tu contrato, por un lado, es definir las responsabilidades, las fases del proyecto y los entregables que va a haber. Por otro lado, los términos financieros. También la gestión de modificaciones. Esto para mí es lo más importante. ¿Cómo vamos a gestionar las modificaciones? ¿Qué pasa cuando un cliente te pide cambiar por completo el proyecto básico? Cuando tienes un básico entregado y casi con licencias y te dicen, no, ahora quiero una planta menos en la casa, ¿no? Y tienes que volver a hacer todo el básico, volver a entregarlo. Pues, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Qué pasa en estas situaciones? También las garantías y los conflictos, la responsabilidad, qué responsabilidad tiene cada uno. La aceptación por fases también es súper importante, ¿verdad? Sí, esto también lo incluimos en el tiempo porque, ¿qué pasaba? Muchas veces el cliente nos hacía avanzar y después nos hacía cambiar las cosas, ¿no? Y hicimos, intentando darle la vuelta, es decir, la realidad que nosotros queríamos conseguir es que el cliente firmara un documento de que lo que habíamos hecho hasta ese momento era ok. ¿Para qué? Para que si nos pedía cambiar la distribución, nos pedía cambiar y quitarle una planta a la casa, no dijera, no, es que me lo he pensado y eso no tuviera unas consecuencias. Por tanto, le hacíamos firmar un documento de cambio de fase. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos dos cosas, que él nos permite cambiar, o sea, y nosotros le damos la vuelta de cara al cliente, es decir, le explicamos que para que él tenga la tranquilidad, hasta que él no se sienta seguro del diseño que lo hemos hecho, no nos permite cambiar de fase, pero en realidad es una protección hacia nosotros. Y eso que hace que cuando el cliente firma un documento de que el anteproyecto le gusta y tú pasas a hacer un básico y después te pide quitar una planta, él sabe que ha firmado un documento y que tú tienes un registro de esos planos firmados y de que él te permite cambiar de fase. Pero en realidad, en realidad es una protección hacia ti que cuando él te quiere hacer un cambio, tú le dices, no, es que tengo un documento tuyo de que me permitías cambiar de fase. Por tanto, esto lo tendremos que recalcular o es un pequeño extra a nivel de honorarios. Sí, pero eso se le explica, oye, después de cada fase te vamos a entregar un documento donde vas a firmar y ya lo saben qué va a pasar. Lo que decimos siempre, adelantarnos a lo que va a pasar. Y por último, aceptación de fases, creo que estábamos hablando, propiedad intelectual y protección de datos. Esto de protección de datos también, nosotros ya hemos tenido algún problemilla con esto, a un cliente que nos ha sido un poco peleagudo y también el tema de protección de datos. Tenerlo muy controlado. Teníamos un cliente que era abogado y cuando un cliente es problemático, es de esos clientes parásitos que habría que eliminar desde el primer día. Que no nos dimos cuenta el primer día. Bueno, nos dimos cuenta un poco, pero bueno, quisimos entrar, esas cagadas que se hacen, que también hacemos bastantes, y al final lo acabas aceptando y ahora, bueno, al final de todo nos ha puesto problemas con la protección de datos, pero bueno, yo siempre lo digo, cuando hay un problema, hay un conflicto, un cliente nos pone alguna traba, siempre nos hace mejorar y crecer. Y poner una solución para la próxima vez. Y entonces ahora tenemos un contrato donde el tema de protección de datos está súper bien y si no hubiera sido gracias a este cliente parásito, no lo hubiéramos tenido. Por lo tanto, a los problemas se lo agradecemos. Exacto, siempre hay que verlos como mejoras y soluciones. En nuestro caso, en nuestro contrato ahora, gracias a este cliente parásito, el contrato está mucho mejor. Totalmente. Me gustaría ahora lanzar la pregunta que os he dicho antes y que contestéis aquí en el chat. Incluso si queréis abrir cámaras y alguien quiere entrar en directo y quiere hablar y quiere compartir con nosotros alguna situación concreta de cómo lo haríamos nosotros, estaremos encantados. Tenemos una pantalla aquí que nuestro equipo nos pone y nos podemos ver las caras, o sea que adelante lo que queráis compartir. Si habéis tenido algún problema con alguna situación de no poner límites. Exacto, la pregunta es, ¿qué situación con clientes os ha hecho sentir que no habéis puesto un límite claro? Me gustaría que alguien pudiera poner algún ejemplo, que seguro que, bueno, nosotros podríamos explicar muchísimas situaciones, pero ¿qué situación con clientes os ha hecho sentir que no habéis puesto un límite claro? A ver si alguien se anima y lo escribís o si alguien quiere pedir... Mira, de mientras le podemos ir contestando a Jimena que dice, ¿el contrato lo entregáis con los honorarios o una vez aceptados los honorarios? Una vez aceptados los honorarios. Claro. Sí, porque al final cuando nosotros entregamos unos honorarios no sabemos si va a ser cliente y entregarle el contrato... Es un poco es como muy agresivo, pero sí que en el documento de presupuesto que os hemos enseñado están todos los conceptos que a nosotros nos interesan de poner límites explicados. Es decir, el timing, la línea temporal está explicada, el sistema de pagos está explicado, lo que entra y lo que no entra está explicado, los servicios extras, como ha explicado Nuria, está explicado, está puesto como más visual, pero los conceptos de lo que va a llevar el contrato sí que están explicados. Lo que pasa es que no entregamos el contrato con las cláusulas y tal, porque si no es demasiado agresivo. Sí, totalmente. Genial, porque está el tema de facilitar el proceso de venta y no crear tanta fricción. Exacto. Intentamos evitar la fricción del contrato hasta una vez que nos han aceptado los honorarios. ¿Alguien se anima a comentar alguna situación? Mira, Esther. Venga, Esther.
Yo tuve un cliente que quería hacer una bodega y cada semana la bodega tenía una nave más o una nave menos. Lo mismo ocurría con los pilares o los que quería a 20 metros o los quería a 10. Casi acaba conmigo. El caso es que creo, es que me van moviendo el chat, perdona. El caso es que creo que ni con límites claros los hubiese frenado. Yo creo que cuando veas nuestro documento de entrega de honorarios está clarísimo, porque nosotros allí tenemos estipuladas las reuniones, tenemos estipulados los cambios de anteproyecto y estás todo estipulado dependiendo del servicio que contrates. Bueno, y que al final, Esther, sí que yo creo que con unos límites claros, si tú le dices, mira, yo te presento, por ejemplo, nosotros en este caso, un anteproyecto, y ese anteproyecto, depende del pack, tienes una modificación de anteproyecto. Tú le haces con 2 naves. Si en la segunda modificación te presenta 3 naves, ya aquí no podemos seguir porque, o sí, pero lógicamente está fuera de lo que habíamos aceptado en esos límites, ¿no? Y lo de los pilares, mira, yo te he hecho un replanteo, te he hecho una propuesta con los pilares a 20, si harás a 10, ostras, tenemos que ver estas modificaciones porque esto me implica redibujar todo, volver a cambiar la distribución. Yo no sé, Esther, si esto era solo en la fase anteproyecto o ya pasó. Estás hablando de pilares, Sí, supongo que es una parte ya de básico y ejecutivo, pero aquí la estrategia de utilizar el documento de cambio de fase yo creo que te hubiera ayudado muchísimo a que porque al final cuando la gente firmamos cosas, eso nos da conciencia, ¿no? Y al final, cuando tú le haces firmar un documento y tú tienes una copia de ese documento, yo creo que el documento de cambio de fase o la estrategia de cambio de fase te hubiera ayudado mucho para ponerle límites y que estos cambios no fueran tan ilimitados. Sí, no es Esther, que el otro día también estuviste en la masterclass, creo. Si te animas a abrir la cámara, el micro, si no hace falta la cámara, por si no puede. Lo puedes comentar con nosotros. No sé si puedes abrir el micro y lo hablamos y no sé si te pasó en el ejecutivo esta locura de cambios. Claro. Si tú hubieras hecho un documento de cambio de fase en el anteproyecto y un documento de cambio de fase en el básico, claro, cualquier recálculo. Nosotros, de hecho, el documento de cambio de fase nos lo inventamos sobre todo por el tema del recálculo de la estructura. ¿Por qué? Porque la gente te hace un cambio y te cambia 3 paredes y después no son conscientes de que detrás de allí hay una estructura calculada que tú has subcontratado a un colaborador y que el colaborador te va a pasar 1.500 euros más por recalcular la estructura porque se la estás haciendo al calcular de nuevo porque hay cambios de pilares. Entonces, muchas veces cuando al cliente, encima que le hacíamos el cambio del ejecutivo del básico gratis, cuando le llamábamos y le decíamos que nos tenía que pagar 1.100 euros del cambio de estructura, que nosotros no teníamos absolutamente ningún margen, encima se cabreaban. Sí. Entonces dijimos, oye, no podemos, y tú se lo tenías que explicar, pero ellos no lo entendían y encima se cabreaban de que estabas haciendo trabajo gratis. Y nosotros decíamos, ¿pues somos tontos o qué? Es decir, estamos haciendo trabajo gratis y en lugar de tenerlo contento, está cabreado porque le pido lo del estructurista, que vamos, no lo voy a pagar yo de mi bolsillo, es que ya sería brutal. En el caso de Esther es más drama porque seguramente a lo mejor ya había calculado la estructura. Seguro. Entonces, con los documentos de cambio de fase, sobre todo, nos ayuda para esto y cambios de básico también nos ha ayudado muchísimo. Entonces, cuando ellos tienen un documento firmado, es que no hay discusión. Bueno, y cuando están claros que si hay modificaciones de pasar los pilares a 10 a 20, aquí te tengo que pasar un extra. O sea, es que esto hay que marcarlo desde el principio. Absolutamente. Bueno, Esther, espero que te hayamos ayudado. Manuel, me ocurre con el tema de alargar plazos por modificaciones o peticiones más programa. Estando ya el proyecto rodado, ¿cómo marcar los tiempos? El cliente siempre lo quiere de un día para otro y coordinar tiempos con otros proyectos es complicado. Claro, aquí la clave es lo que explicaba Nuria con la línea temporal. Es decir, nosotros tenemos marcado la línea temporal de entre cada semana, entre cada reunión y qué se está haciendo entre cada reunión. Muchas veces nosotros les enviamos un mail de seguimiento semanal de esta semana se ha estado realizando estas cosas, para que él se quede tranquilo y te dejen trabajar a ti. Pero marcar, como os he explicado en el esquema que os hemos enseñado anteriormente, entre cada una de las fases, por ejemplo, si estamos haciendo una casa y estamos en la parte ejecutivo, entre la reunión de sistemas estructurales o constructivos y la reunión de interiorismo pasarán 3 semanas, se redactarán estas cosas y cuando esté esto listo pasaremos a la reunión de cocina, baños o salón o interiorismo o materialidad. Y él sabe exactamente es que hay que mostrarle al cliente nuestra manera de trabajar. Es que es lo que hablábamos el otro día en la masterclass. Él no puede dominar el control del proyecto porque es que si no, solo podríamos tener ese cliente. Lo que tú dices es complicado cuando tienes estos proyectos. Al final nosotros tenemos que esta jerarquía de calendario y de estrategia
tiene que ser también interna para nosotros, porque si todos los clientes lo pidieran todo para mañana, Totalmente. no podríamos tener muchos proyectos. Y evidentemente, Manuel, lo que hacemos es, si para hacer una cosa necesitamos una semana, nosotros ponemos 3 semanas de timing. ¿Para qué? Para poder nosotros combinar con otros proyectos, y le explicamos que esto tiene una duración de 3 semanas. Él no sabe que es una semana, pero es que si no, no tendríamos margen. Si tú marcas en los timings solo para un proyecto, cuando te entre otro vas a entrar en bloqueo. Sí. Entonces nosotros intentamos triplicar el tiempo que realmente necesitamos de redacción. ¿Justo para qué? Para poder solapar con otros proyectos, para poder priorizar uno que te interesa más por delante de otro, por lo que sea a nivel empresarial. Por tanto, si nosotros, no sé, para hacer unos planos de básico necesitamos 2 semanas, ponemos 1 mes y medio. Sí, siempre nos guardamos un margen. Claudia, referente a los honorarios, ¿hay alguna estrategia como pedir al principio el 75% y al final el 25%? Si es una parte, el cliente la quiere hacer en efectivo, ¿es aconsejable hacerlo de una manera u otra? No sé si te refieres, Claudia, de que cuando entregas los honorarios y te firman, pedirles ya el 75%. No sé si te refieres a esto. Si te puedes abrir Sí, me refiero a eso. Me refiero a que hay una manera de hacerlo para que no fuera tan violento. O sea, o depende del cliente, el porcentaje que tú divides para... A ver, nosotros... Sinceramente, les da mucha confianza al cliente. Nosotros no pedimos, yo creo, sinceramente, que el 75% es demasiado. Es excesivo. Entonces, nosotros siempre decimos, nosotros te vamos a cobrar a trabajo entregado. O sea, nunca te vamos a cobrar, nosotros pedimos un 20% por adelantado y luego... El concepto de anteproyecto, ¿no? Que es lo que nos cubre el anteproyecto, entregado y tal. Pero luego nosotros siempre les facturamos porcentaje a básico entregado, ejecutivo entregado, a dirección de obra. Porque esto a él también le da una tranquilidad y también le hacemos en los honorarios, en el dossier de honorarios que os presentamos, también hay una línea del tiempo. O el plan de pagos dentro de la línea del tiempo. Y ese plan de pagos le ponemos los honorarios, pues ahora te va a llegar mis honorarios más la licencia de obras, ahora te va a llegar la tasa del ayuntamiento. También ellos, al final, se hacen un timing, ¿no?, de control y de pagos. Pero yo creo, sinceramente, que el 75% creo que es demasiado. Lo que sí intentamos es hacer que, porque a veces ha pasado que alguna obra se puede caer en la parte de la ejecución de la obra, de la dirección de obra. Lo que intentamos es avanzar al máximo posible, si nos deja, los porcentajes, sobre todo en la parte de anteproyecto básico y ejecutivo, para que al menos, si la obra se para, nos coja lo mínimo posible. Por tanto, nosotros, entre anteproyecto básico y ejecutivo, sí que intentamos tener un 75% cobrado. Y me parece que dejamos de memoria el 20% como dirección de obra y el 5% como cierre y liquidación de los documentos de la obra. ¿Qué hacemos? Que el 75% lo cobramos antes, que es un poco lo que tú dices, pero lo cobramos a trabajo entregado. También con el documento de cambio de fase, esto nos permite que si nunca tenemos un problema, tú tienes legalmente un documento que has entregado en básico y que él te ha aceptado. Porque si después no te lo paga o cualquier cosa, tienes un documento firmado por él de que corrobora de que tú le has entregado un trabajo y él lo ha aceptado. Por tanto, eso te puede dar muchísima seguridad. Estamos haciendo lo que tú dices, de cobrar el 75 y el 25, pero de una manera que él se cree que tiene el control cuando tú al final es diseñar una experiencia que él se sienta cómodo, pero tú teniendo el control y teniendo muy claros los conceptos de por qué haces las cosas. No sé si te hemos respondido, Claudia. Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias, sí. Gracias, Claudia. A ver, Jimena, si os podéis abrir el micro es fantástico. Sí. Al principio, con vuestros honorarios, presentáis presupuestos estimados de obra, ejecutar su nueva casa, os lo piden. En mi caso, los clientes esperan recibir un presupuesto estimado de obra junto con los honorarios, antes de haber diseñado su casa. Y a menudo el cliente no está aún preparado para digerir, totalmente, esos precios porque no hemos aún trabajado el cliente. ¿Tenéis algún consejo para mejorar ese proceso y no perder clientes por ese estimado de obra? Mira, Jimena, nosotros os lo explicamos en el máster también más extensamente, pero todos nosotros, cuando escogemos algún servicio o compramos cualquier cosa, y lo podéis analizar en cualquier consumo que vosotros hagáis, escogemos siempre en base a 2 cosas, buscando el placer o intentando evitar el dolor. Ya os digo que en el mundo de la arquitectura lo que funciona muchísimo es fomentar el dolor en el cliente o fomentar el miedo en el cliente. Por tanto, cuando a nosotros nos piden cuánto va a valer mi casa, lo cual es muy arriesgado porque primero que el mercado y con las fluctuaciones que sufrimos hace 2 años y medio del hierro, del hormigón y de la madera, el que dijera un precio y después era el 25% más caro,
teníamos un problema y a todos nos pasó. Por tanto, desde eso aprendimos que nosotros no damos ningún precio. Pero te lo digo como estrategia para ir a buscar el dolor. ¿Y qué hacemos nosotros? Es decir, cuando me dice, ¿qué me va a costar mi casa? Y yo le digo, mira, tu casa ahora mismo no lo sabemos. Para poder hacer un presupuesto ajustado de tu casa, necesitas un proyecto, necesitas hacer una medición y en base a esa medición poniendo precios individuales podrás sacar un total y ahí dividiremos entre la superficie y te saldrá un ratio. ¿Qué hace la gente o la competencia para coger proyectos? Te dice un ratio. Zona de Barcelona estoy hablando yo. Si ahora, más o menos aquí en la zona de Barcelona, podríamos estar hablando de un ratio de una casa unifamiliar. De 1.800, 2.000. Sí, de unos 2.000 euros. Si ahora yo a ti te digo un ratio de 1.750, yo soy súper comercial. Pero, ¿cómo te puedo dar seguridad a 1.750 de en qué entrará exactamente en tu casa? ¿Entrarán grifos empotrados o entrará un grifo comprado en los chinos? Es decir, ¿las paredes estarán solo rebozadas o estarán todas revestidas de madera? Por tanto, el que te dice realmente un ratio, lo que está haciendo es engañándote, porque no te está especificando qué va a haber en tu casa. Por tanto, la única manera seria, profesional y para que tú después no tengas extras y no se te escape el presupuesto, es hacer un proyecto correctamente, hacer una medición y a partir de ahí ajustar. También nosotros le decimos, es que ni nosotros ni nadie, sin haber dibujado absolutamente nada, sin saber si esa casa va a tener algún problema con la estructura o si es una obra nueva, ese terreno. Sí que también los dirigimos un poco al tema del anteproyecto, porque el anteproyecto, aparte que a nosotros nos sirve como carta de presentación, luego sí que les decimos, mira, cuando tengamos el anteproyecto, si te encaja y está al 80% más o menos, hemos ido en línea de lo que tú estabas esperando, podemos darte unos ratios y unas horquillas de por dónde irá. Pero yo de entrada, cuando tú te sientas aquí, yo te doy una hoja de honorarios y te digo, mira, esto va a costar 550.000, es que nos estamos pegando un tiro en el pie. Sí, porque además ese precio se lo cogen, se lo apuntan y al cabo de 2 años te dice... Se lo tatúan. Se lo tatúan en el brazo y te dicen, tú en la primera reunión me dijiste 550.000 y la casa me está costando 595.000. Se han sido... no, es que al principio nos pasaba por ser muy comerciales y es que lo que digo, se lo tatuaban y te venían luego y te decían, tú me dijiste... Y creo que nos es bueno no decir ese precio al principio porque así en vez de tan solo entregar, que nosotros los honorarios los dijimos el otro día en la masterclass, los entregamos cuando les presentamos el anteproyecto. Si no, raramente les presentamos una hoja de honorarios. Entonces también los conduces a tu experiencia, a tu protocolo que has creado, los sientas en tu estudio, les enseñas una propuesta. Cuando una vez le hemos enseñado la propuesta y le entregamos los honorarios, te decimos, si ahora te gusta y crees que somos el estudio, que podemos trabajar en tu proyecto, vamos a trabajar un primer precio. Entonces ya los vamos metiendo hacia el despacho. Claro. Si se lo dices todo de entrada es que no eres profesional. Lo que consigues con esto es que el que de una manera frívola le haya dicho, tranquila, tu casa se puede construir por 1.500 euros, te lo estás cargando porque le estás generando la duda y le estás generando el miedo hacia ese profesional o hacia esa empresa constructora. Y alguna vez que nos han apretado muchísimo, muchísimo para que le demos un ratio, lo que hacemos es, te voy a dar un ratio de una casa que estamos haciendo a día de hoy con los acabados. Un ejemplo. Sí, un ejemplo real, en una situación real. Y te voy a dar el ratio de la casa de la calle Gurrea que estamos haciendo hoy con un cliente concreto, con los acabados y el interiorismo que él ha pedido y te voy a dar ese ratio a día de hoy. Si de aquí 2 años, cuando tú haces la casa, ha cambiado el mercado, totalmente. Ha subido, ha bajado, yo te di ese ratio concreto de una casa. ¿Por qué? Porque si yo acabo dando un ratio, me estoy yendo en contra mí, porque estoy haciendo que no sea profesional. Por tanto, para ser profesional le doy un ratio concreto de una casa que estoy haciendo. Y eso es la seguridad de que estamos haciendo un ejemplo muy similar a su casa. No sé si te hemos podido responder. No sé si te hemos respondido. Espero que sí. Bueno, como veis... Hola, perdona, es que tengo la niña al lado y no hay mucho silencio todo el tiempo. Pero sí, es muy interesante, la verdad. Me ha encantado porque he sentido que me he estado disparando tiros en el pie, como has dicho. Pero es que me he encontrado como... Pero es que no es que te pase a ti, nos pasa a todos. Es decir, claro, es que te encuentras esto con el cliente que te dicen, ¿cómo? ¿No me vas a presentar un desglose exacto de todo? Porque la competencia me lo está enviando. Entonces, mira, te doy una semana, tú te tiras una semana entera haciendo presupuesto y cuando lo presentas salen corriendo porque no está el cliente preparado para digerir ese precio todavía, ¿no? Al final, exacto. Cuando te dicen lo de la competencia sí que me lo está dando, entonces les tienes que lo dices, Gerard, llevar al dolor en el sentido de, vale, muy bien,
Sí, ¿En base sí. a para qué desactivar a proyecto? los otros. ¿En base a qué Vale. calidades? ¿En base han estudiado el terreno o lo que tú eres interiorista, Jimena, o eres arquitecta? Interiorista, sí. Vale, ¿y qué tipo de proyectos haces normalmente? Reforma integral. Vale, pues una reforma Sí. integral. Oye, ¿se han ido a ver la estructura? ¿Han estado mirando si arriba, abajo, los bajantes, si vamos a cambiar el Claro. lavabo de la cocina, los Claro. bajantes, la extracción? O sea, tienes que ¿Te incluye ponerle... revestimientos de madera o es todo yeso y pintura, no? Te han puesto mármoles de calidad en la cocina, te le han puesto lacado, o sea, tienes que llevarlo a que, vale, muy bien, la competencia tienes un presupuesto, pero ¿en base a qué? Si no hemos Claro. dibujado nada, si no hemos definido Claro. absolutamente. Y más en reforma y en interiorismo, aún tiene más valor, porque mira, yo siempre digo, la obra nueva, sí que ese ratio se acaba cumpliendo bastante porque al final los acabados tienen un porcentaje como bajo cuando tú haces una obra nueva de Claro. movimientos de tierras y tal. Pero es que un interiorismo aún es más Se te exhaustivo. puede disparar por cualquier cosa. Total, las total, unidades, sí. los acabados, como tengas que hacer un refuerzo estructural porque hay una viga que está mal. Exacto. O sea, que tenéis que llevar el discurso a cargarte la competencia Vale, en el sentido de, en plan, vale. lo que también lleva es una moto porque no tienen absolutamente nada definido. Y al ¿sabes? final, cuando en la Claro. masterclass nos explicábamos que tenemos que ser imaginativos en la parte empresarial, os lo decíamos porque nosotros, Nuria y yo, incluso tenemos protocolos o discursos preparados para ciertas situaciones. Al final, cuando vemos un político que hace esas respuestas tan fantásticas, que le hacen una pregunta y tú piensas, ¡guau!, lo tienen acorralado y él le da la vuelta y se sale por otra, eso está absolutamente preparado y nosotros lo tenemos que hacer exactamente igual. Cuando a veces me he encontrado en estas situaciones, Jimena, que me piden insistentemente un presupuesto, yo les digo... o sea, ¿qué es lo que más le da miedo a un cliente? Pensar en un cliente que viene a hacerse una reforma integral, tú piensas qué es lo que más le da miedo. Yo creo que lo que más le da miedo son los extras. Porque además, los amigos, cuando está cenando el sábado con los amigos y explica a una persona que se quiere meter en una obra, todo el mundo le va a decir, ya verás los extras, va a ser un 20 o un 30% más, no sé qué, no sé cuántos. Pues tú tienes que incidir en eso. Y yo y Nuria tenemos preparado un discurso que es decir, si yo te doy un ratio hoy, la gente, o sea, al final, la gente muchas veces nos queremos engañar y es que es un poco la realidad. Es decir, la gente busca que le den un ratio y después se queja de que la obra se le ha tenido un sobrecoste de un 20, un 30, un 40%, pero es que muchas veces queremos ser engañados al principio con un precio que no es el real y después acabamos pagando la realidad en base a unos extras. Por tanto, si yo te diera un ratio hoy, lo que estoy haciendo es engancharte como cliente y engañándote para el día de mañana, pero ya te tengo enganchado como cliente. Y yo lo que yo quiero es tener una relación duradera y que sea una experiencia fantástica contigo. Tú le dices esto y el cliente, cualquiera que le haya dado un ratio, cualquiera le haya dicho que la obra puede ser por eso, o que le haya dado un presupuesto sin hacerle ninguna raya, te lo estás cargando absurdamente porque le estás generando un miedo que hasta ese momento él no tenía y cuando va a casa con su pareja, su mujer, su familia o quien sea, dice, ay, a ver si, claro, si cojo al otro, después vamos a tener un 30% de extras y esto no vamos a tener dinero, pam, y dirá, es que Jimena es la única que me ha explicado la verdad. Y ahí es donde te lo estás ganando en la confianza y tu profesionalidad. Es decir, no estás haciendo un trabajo porque no estás una semana buscando presupuestos, diciendo la realidad que en ese momento el cliente no está preparado para escuchar. ¿A cuántos os ha pasado que dicen, no, tengo un presupuesto de tanto? A mí para casas me ha pasado muchas veces. No llegamos y cuando empiezas a hacer la casa, el tío se hace una piscina y un jardín de no sé qué. Es verdad. Claro que tenía el dinero, pero el primer día no estaba preparado para que tú le dijeras todo el presupuesto. Lo necesita ir sabiendo poco a poco. Por tanto, tú te ahorras hacer un presupuesto. Te estás ganando profesionalidad y seriedad y confianza respecto al cliente y probablemente te contrate a ti trabajando menos. Por tanto, tenemos que preparar esta experiencia de cliente enfocada al cliente ideal. Por eso os decíamos que hay que estudiar mucho al cliente ideal. Por ejemplo, en interiorismo tienes que tener clarísimo que el tema de los extras es el punto de dolor máximo para tu cliente. Y tú tienes que incidir constantemente allí, en el dolor y en el dolor constantemente, porque eso te va a dar más profesionalidad y más confianza a ti y te van a acabar contratando. Perfecto, muchas gracias. A ti, Jimena, gracias Jimena, por compartirlo. Bueno, vemos que no hay ninguna duda más. Bueno, como veis, al final es importante esto, la estructura de bloques, el contrato, la comunicación, lo que decías, Gerard, el protocolo, cómo nos comunicábamos según la situación con el cliente, esas guías para las reuniones, los packs de honorarios, todo esto al final es lo más importante y lo que nosotros al final hemos visto, que hemos ido mejorando,
que vemos también en el máster y lo vemos más detalladamente, es que en una masterclass no da tiempo, nos encantaría aportarlo todo, pues que es imposible, nos tendríamos que estar aquí 5 horas y al final es lo importante, que se puedan ir creando todo esto y cada vez lo vais implementando y será mucho más fácil. Totalmente. Y para nosotros también es súper importante poder compartir estas situaciones, porque os dais cuenta que lo que estaba explicando Jimena a nosotros nos ha pasado cientos de veces y al final, con prueba, error, vas mejorando cosas y poder implementar estas soluciones que ahora hemos dado de una manera como muy directa, ¿no? Pero que con más profundidad en el máster se explican, esto te permitirá cambiar las cosas de una manera radical. Totalmente. Así que os dejamos esta slide que a nosotros nos encanta, que la presentamos el otro día, ¿no? De dónde estamos, dónde queremos estar, ¿no? En la asignación de recursos, el control de la rentabilidad, el querer tener rentabilidad clara donde quiero estar, ¿no? El cálculo preciso de esos honorarios, la buena gestión del tiempo y la calidad del trabajo y todo esto también ese control nos da el tener vida personal y no tener que estar apagando fuegos todo el día, clientes insatisfechos o mal gestionados versus clientes satisfechos y recomendados. Al final, ¿no? Todo esto nos da esa claridad, ese orden que necesita un estudio que quiere pasar de dejar de hacer proyectos buenos, pero dejar de ser un simple estudio y ser una empresa donde todo esté ordenado y donde esté claro y que aquí, Next Arquitectura, estamos aquí para poder enseñároslo, abrir nuestras puertas, ofrecer esa experiencia clara y profesional y sencillamente ver cuáles son los pasos a seguir, qué pautas y que, lógicamente, podáis aplicarlo con esas plantillas que os damos a partir de mañana. Y daros cuenta que es lo que explicábamos, para poder pasar a una eficiencia en la asignación de recursos, en una rentabilidad clara, en un cálculo preciso, en una buena gestión y en clientes satisfechos, al final es lo que explicaba Nuria en la masterclass, no son cosas mágicas, pero es aplicar la realidad de lo que nos pasa a nosotros al día a día y a veces con pequeños tips como lo que acabamos de hacer ahora en directo, cambia radicalmente las cosas a partir del primer día. Muchísimo. Es decir, y los resultados son absolutamente inmediatos. Yo estoy seguro que la próxima vez que a Jimena le pidan un presupuesto, se va a ahorrar una semana de trabajo y seguro que va a captar el cliente si tiene bien preparado el discurso y lo tiene bien enfocado y bien focalizado a su cliente ideal, si lo ha analizado en profundidad y tiene esa experiencia y esos protocolos y esos discursos preparados y bien estudiados para podérselos explicar al cliente porque va a ganar en profesionalidad y en seriedad. Y Jimena, si al final ese cliente se va o no viene contigo porque no le has dado ese presupuesto, te aseguro que al principio duele, pero es que no es tu cliente ideal y no es un cliente que te va a aportar nada. El cliente que se espera, que te entiende, que entiende el discurso que le has dado, entiende que tiene que hacer un anteproyecto. Entonces, ese sí que es un cliente ideal. El que te dice, si no me das un presupuesto, me voy, pues adiós, porque al final va a ser a la larga el cliente que luego en su reforma te dé problemas, te lo aseguro, porque nos ha pasado muchísimas veces el miedo, venga, va, corre, vamos a hacer un presupuesto rápido para que esté contento. Es que no es funciona. Que dominamos nosotros la situación, no ellos, para nada. Y te das cuenta que te ahorrarás una semana de trabajo y captarás más clientes. Sí. Ya por terminar, ¿no? Explicaros los bloques que explicamos el otro día, donde todo esto que hemos visto hoy va a estar presente, todos estos bloques donde el marketing, el tema de los packs de honorarios, el tema de la experiencia de cliente que forma parte de esto, los contratos que comentabas Gerard antes. Diseñar esa experiencia de cliente. Diseñar la experiencia de cliente, construye, ¿no? La estrategia de servicio, todo esto que hemos ido viendo, ¿no? Y la manera de comunicar también, que es lo que estábamos explicando ahora, de preparar estos discursos. En estos 6 bloques que vamos a ver en estas 8 semanas, vamos a hacer todos estos entregables, pero aparte de entregároslo, no, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a ver, lo vamos a explicar en esos directos que también vamos a hacer, ya os comentamos el otro día, que son unos vídeos grabados, pero hay semanas que tenemos cada semana un directo con Gerard, conmigo, con el equipo, los que cada día están mejorando esas experiencias de cliente y que también podáis hacer preguntas como hemos hecho hoy aquí. Sí, que exacto. Que podáis abrir micros, que podamos hablar, que nos podamos abrir cámaras, que podamos hablar de tú a tú, que nos podáis, somos muy cercanos, o sea, que estemos aquí, que esto parezca que estamos aquí en vídeo, pero al final en la comunidad que teníamos en anteriores emisiones, la gente nos enviaba un audio a Gerard y a mí, los contestábamos, al final somos compañeros, aunque estemos detrás de una cámara, somos muy cercanos en ese sentido y que todo esto os ayude, ¿no?, a arrancar y a mejorar en problemas que os vayan surgiendo durante el día a día. Al final, la clave del máster son estos directos, un poco lo que habéis visto ahora, lo hacemos en cada semana para resolver directamente vuestros problemas, porque al final los problemas que vosotros os encontráis son los que nosotros hemos tenido día a día, porque, no, como os decíamos, nosotros nos dedicamos cada día a vender, a captar clientes, a intentar solucionar problemas y estamos exactamente en el mismo lado que vosotros
y lo que explicamos y compartimos es lo que nosotros realizamos para intentar evitar los problemas que nos estabas enseñando ahora. Imaginaros si ahora nosotros os hemos explicado nuestra experiencia, pero cuando hacemos los directos, la comunidad y entre nosotros compartimos, la verdad es que la evolución de los diferentes despachos es absolutamente espectacular. Bueno, y si os ha servido estas pinceladas que os hemos dado hoy, imaginaos en el máster todo lo que trabajamos con esas herramientas y guía y ese acompañamiento que hacemos Gerard y yo y nuestro equipo, que os van a ayudar a no tener que improvisar y a tenerlo como todo estipulado y súper claro. Os lo mostramos el otro día ya, pero lo queremos recordar. Estos 6 bloques al final valen un máster que tiene ese precio de 1.297 €, que estará disponible a partir del 22 de octubre. Ahora el equipo va a poner en pantalla en el chat, os va a poner el link para quien le apetezca animarse. He visto a Esther, gracias Esther por animarte. La verdad que estamos súper seguros de que te va a encantar y te va a servir. Y como sabéis, las plazas están abiertas solo, ya hemos tenido ya muchísimos. No nos gusta hacer un máster tampoco súper amplio, súper grande, porque queremos hacer ese tú a tú y es por eso que vamos a cerrar plazas el 3 de octubre, porque ya hay muchos compañeros que el jueves tomaron acción y no nos encanta tampoco ser un curso muy grande porque Gerard y yo queremos estar implicados, ¿verdad? Cada estudio y tenerlo y queremos muy poder personalizado. conocer la situación de cada uno de los despachos para poderla mejorar con tips de que se puedan aplicar como os estamos explicando ahora. Oye, no presentes un precio, presenta 3 precios. Prepárate el discurso cuando tienes un problema con el tema de los presupuestos. Prepárate este discurso y transmítelo. Y cosas que son muy claras de aplicar y no teorías que no os lleven a soluciones concretas que podáis aplicar a partir de absolutamente el día siguiente. Y como os dijimos, puede ser, lo está compartiendo Anaís en el chat, un pago único, un pago en 3 cuotas de 4,97 que podéis financiarlo y hacerlo poco a poco y que así tampoco os sea un impacto muy grande. Y por último, pues comentaros que aquí también, que también os lo proyectamos el otro día, estos 6 bloques, estos soporte personalizado de todo el equipo, esas sesiones con expertos, también las conferencias con expertos de marca y marketing y liderazgo y comunicación, más de 80 vídeos y sobre todo, para mí la joya de la corona, que ya os lo dije, son estas bases que hoy os hemos enseñado una pequeña pincelada, pero como todo eso, esos packs de honorarios, va a ser pues todos unos vídeos con todo explicado, esas plantillas que lo podáis adaptar a vuestros estudios, tanto sea arquitectura como interiorismo, porque al final hacemos lo mismo. Es lo que dice Nuria, no son los típicos Excels anónimos que se han preparado para una masterclass, son nuestros documentos directos en InDesign, en editables, para que vosotros literalmente podáis cambiar el logo y entregarlo al día siguiente. Nuestro presupuesto honorario es que lo hemos trabajado durante 3 años, mejorándolo, para que vosotros lo podáis hacer y utilizar al día siguiente. Y estamos encantados en que lo cojáis, lo utilicéis y a partir de ahí las cosas que no os funcionen, que queráis modificar, con el tiempo las podéis ir modificando, pero ya vais a mejorar un 90%. Ese 10 que os falte ya lo haréis, porque a nosotros lo que nos importa es que lo podáis aplicar a partir del día siguiente y eso os reporte beneficios y os reporte un incremento para que realmente el coste del curso sea absolutamente irrisorio en los primeros honorarios que vosotros captéis de una manera diferente, con más rentabilidad, gracias a las estrategias que, por ejemplo, hoy hemos estado explicando a nivel de captación o de presentación de honorarios y lo podáis suplir ahí absolutamente en la primera venta. Sí, Claudia pregunta, las inscripciones se cierran el 3 de octubre. El 3 de octubre es la fecha límite para que podáis hacer. También, Claudia, que si tenéis dudas o hay algo que no se acaba de entender bien, también el equipo ahora os va a compartir el WhatsApp y también nos podéis escribir y podemos hacer un pequeño Zoom, podemos hacer en particular y os podemos explicar bien el máster, cómo va a ir, cómo dudas el lunes. Una llamada con nosotros de cualquier duda. Somos hiper transparentes y... Bueno, es más, Gerard ya, gente que se ha apuntado también estos días. Sí, ayer estuve hablando también con una chica. Y también yo mañana tengo agendada un Zoom con una persona y bueno, que hay gente pues que necesita un poquito más de información, que también estamos súper abiertos para daros esa información y también, como os comenté el jueves, la garantía de que si la primera semana de curso veis que no os motiva, no es lo que esperabais, no es para nada lo que queríais, os devolvemos 100% íntegro el dinero que habéis abonado. Y nada, perdón, sí, aquí, vale, gracias. Sí, podéis escribiros aquí. Este es el WhatsApp de Anaís, que es la persona que está detrás de aquí, de este chat, con nosotros, y ella podrá agendarnos y podremos hablar, llamarnos, un Zoom, lo que necesitéis. Más fácil no lo podemos hacer, así que gracias por los que habéis estado aquí, los que no y lo veáis en diferido, pues también tenéis esta oportunidad de antes del 3 de octubre apuntaros a este máster, que creo que el contenido que os vamos a dar es de muchísimo valor
Ya habéis visto, si podéis entrar en las redes sociales de Debus, veréis allí algunos testimonios de algunos estudios que incluso ellos nos han dicho, decirles que nos llamen directamente. Sí. O sea, que podéis hablar con gente, si queréis, que ya han estado, os podéis escribir, que han estado en las anteriores ediciones y que la verdad que se ha generado una comunidad y nos vamos súper orgullosos de haber ayudado a muchísimos estudios. Gracias por estar un sábado por la tarde con nosotros. Sí. Estoy seguro de que si estáis aquí es porque queréis hacer las cosas de una manera diferente y hay cosas que os inquietan y queréis cambiarlas a partir de mañana. Os propongo de que no esperéis más, de que no continuéis haciendo más horas, como hablaba Jimena, o haciendo presupuestos ilimitados sin ningún resultado y empezar a cambiar las cosas de una manera diferente, porque a veces preparando pequeños speech, preparando pequeñas estrategias, las cosas pueden ser radicalmente diferentes. Transformadoras, sobre todo. Sí. Así que gracias y también los que habéis participado. Esperamos que en estas pinceladas os hayamos ayudado y que os haya cambiado cositas mentalmente que a veces nos cuesta mucho en nuestro sector. Y gracias de verdad por haber estado aquí, por acompañarnos y esperamos sobre todo veros en el máster, que tendremos una experiencia brutal para poder compartir con vosotros. Nos vemos a partir del día 3, ¿no? El día 22. El día 22. El 3 se cierran inscripciones y el día 22 arrancamos con el máster. Hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. Buen fin de semana.